tiempo de la vivencia de la historia de Israel, no sé dónde lo anoté, pero la lengua griega estaba más basada en el cosmos, en la naturaleza, en el universo, y el hebreo propiamente es una lengua que tiene su origen en la historia del pueblo de Israel con Dios, ¿no? Por eso en la lengua del pueblo de Israel una misma palabra siempre significa la relación con Dios, y por eso algunas expresiones más preciso o más profundo, de una manera más profunda, el hebreo expresaba la relación con Dios. De hecho, el griego regularmente se utilizó para la filosofía, para la razón, y de hecho encontramos muchas palabras que en realidad son griegas, pero los griegos desarrollaron, por ejemplo, la filosofía, las matemáticas, desarrollaron ciertas cosas de la astronomía. Entonces, como que el griego estaba más enfocado a la ciencia, a lo científico, ¿no? Y el hebreo más a la vida espiritual, a la relación del pueblo de Israel con Dios. Por eso algunas... ¿Jesús hablaba los dos? En la sinagoga, ahorita lo vamos a ver, se va muy adelante. En la sinagoga se hablaba el hebreo, porque todas las escrituras estaban en hebreo, pero en el lenguaje común se hablaba el arameo. Entonces Jesús sabía hebreo y arameo. De manera común, de manera coloquial, se hablaba en tiempos de Jesús el arameo, que en realidad es una derivación del hebreo. Entonces, de alguna manera tiene cierta similitud. Es como, por ejemplo, si yo te pongo ahorita una canción en italiano, de repente hay palabras que dices, pues se parecen, ¿no? Se parecen, ¿no? O en latín, de repente, o sea, son palabras que se parecen por tener cierta familiaridad. Entonces, el arameo en realidad es como una evolución del hebreo. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia? Porque también, ¿por qué la Biblia? Hubo un tiempo, lo vamos a ver un poquito más adelante, la Biblia también del Antiguo Testamento se tradujo al griego. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Porque muchas personas que eran judíos y no vivían dentro del pueblo de Israel, ¿alguien sabe cómo se le llamaba a los judíos que vivían fuera del pueblo de Israel? Extranjeros. Ahí no. Eran los judíos de la diáspora, se les llamaba. De hecho, todavía se les llama así. A los judíos que no viven, por ejemplo, ahorita los judíos que no viven en Israel, se les considera como los judíos de la diáspora, ¿no? Creo que también como nuestra presidenta. Miren, con la llegada, cuando llega el Imperio Romano a Medio Oriente, a lo que es las tierras de Palestina, donde vivió nuestro Señor Jesucristo, en el 322 a.C., comienza a expandirse también la lengua griega. ¿Por qué? Porque el imperio que llega domina, y ese dice, esta lengua se va a hablar. Como para nosotros, por ejemplo, a huevo es el inglés, y si no sabes inglés ahorita no progresa, los muchachos tienen que saber inglés. ¿Por qué? Porque la potencia o el imperio dominante pues pone las reglas, ¿no? Y entre ellos ponían la lengua. Pues cuando llega el Imperio Romano a estas tierras de Palestina, dicen, vamos a poner el idioma griego. Entonces empieza a hablar el griego, y el emperador Ptolomeo, se llama, lo vamos a ver más adelante, él dice, a huevo, bueno, no decía huevo, algo parecido, así traducido en hebreo, en español. Porque yo soy el que mando, se va a hablar y se va a traducir todas las escrituras del Antiguo y no, en ese tiempo no existía el Nuevo Testamento, se va a traducir todo el Antiguo Testamento al griego. Entonces, muchos judíos rechazaron, porque la lengua griega para los judíos era considerada una lengua pagana. Ya el término pagano ya se empieza a utilizar desde de los judíos. Por ejemplo, cuando nosotros nos dicen, es que vives bien pagano, es que vives de una manera que no es conforme a Dios, conforme a nuestra cultura. No sé si han escuchado esta palabra, ¿no? O que escuchas música pagana, ¿no? De repente, música que no es de Dios, ¿no? Entonces, el término pagano se le llamaba a todo lo que fuera ajeno al pueblo de Israel. Entonces, traducen el Antiguo Testamento
al griego. De hecho, los israelitas, ellos no aceptan ningún libro que esté traducido al griego. Por eso también no aceptan los libros que nosotros sí aceptamos del Antiguo Testamento, como Judí, de sabiduría, que están escritos en griego, porque ellos no los aceptan, aunque son del tiempo más o menos en que se redactaron los libros, el Pentateuco. Los judíos no los aceptan porque son libros escritos en griego y porque fueron escritos por personas que en realidad no eran propiamente del pueblo judío, que eran judíos de la diáspora, que eran judíos que vivían fuera de Israel. Cuando ya lo estaban traduciendo al griego, entonces ya había como un libro del Antiguo Testamento. Sí, ahorita lo vamos a ver. Hay un canon, o sea, ya se había formado. El pueblo de Israel, obviamente, en tiempo de Jesús ya tenía definido, así como lo hizo la iglesia, y lo vamos a ver. La iglesia definió un canon, definió el número de libros aprobados y aceptados por la iglesia y considerados inspirados por Dios. El pueblo de Israel también en tiempos de Jesús ya tenía un canon. Para ellos el canon eran los 5 primeros libros del Pentateuco. Después viene la época de los profetas y luego vuelven a elaborar otra vez su Biblia, digámosle así, ¿no? Entonces, en el 322 comienza el griego a incursionar como una lengua popular. Dice, y así encontramos que en la época de Jesús se hablaba el arameo. Se escribe en escritura cuadrada y se utiliza el griego como lengua oficial. Miren, yo también leía que la lengua oficial del Imperio Romano en tiempos de Jesús era el latín, pero aquí el manual nos dice que es el griego, pero en realidad también el latín, aunque estaba leyendo que el latín solamente lo hablaban los funcionarios romanos, pero era común que de repente gente, bueno, los judíos propiamente, ellos no lo entendían el griego. Por ejemplo, San Pablo entendía el griego. Pero él era romano. Porque era judío, pero era ciudadano romano. Y al ser, es como tú, eres mexicano, pero a lo mejor eres ciudadano francés. Gracias por el paro. Sí se le nota. Buena comparación, buena ejemplo, ¿no? San Pablo era judío, pero tenía la ciudadanía romana. Entonces, es muy probable, no se sabe, eso sí no lo sé, si Jesús entendía el griego, porque era común que de repente, dentro del pueblo de Israel no era necesario hablar el griego, porque el pueblo de Israel, los radicales, ellos no salían de lo que era Palestina, lo que era Jerusalén, ¿no? Pero los que salían, los judíos que salían del pueblo de Israel, a fuerzas tenían que aprender el griego, ¿verdad? Porque era para trabajar, para comunicarse, para hacer negocios, ¿no? Pero dicen que el latín era propiamente también la lengua del Imperio Romano. Dice, el idioma oficial obviamente era el griego. El griego en este tiempo se empieza a expandir en el 332, eso ahí lo tienen. De todos modos, se logra escribir todo el Antiguo Testamento. Fíjense lo que les digo. El rey Ptolomeo, en este año, dice, se va a traducir todo el Antiguo Testamento en griego, incluyendo el libro de la sabiduría y el segundo libro de los Macabeos. Se hablaba en ese tiempo, obviamente, el hebreo en la sinagoga. El hebreo se hablaba en las sinagogas porque eran los libros en los que estaban escritos todos los del Antiguo Testamento. El arameo empieza a desarrollarse, la lengua de Jesús empieza un siglo antes de Cristo, antes de nuestro Señor Jesucristo, 100 años antes de nuestro Señor Jesucristo, comienza, digamos, a evolucionar el hebreo y empieza a desarrollarse la lengua de nuestro Señor Jesucristo, un siglo antes de Jesús, en Palestina. El griego, pues obviamente el imperio lo impone, y el latín junto con el griego, pero el latín obviamente lo hablaban solamente los funcionarios romanos, los que propiamente eran. De hecho, por ejemplo, ¿alguien se acuerda el letrero que le pusieron a nuestro Señor Jesucristo? ¿En cuántos idiomas lo pusieron?
Griego, arameo y latín, muy bien. Aquí, en estos tres idiomas fue escrito. Lo pusieron así para que todos se dieran cuenta qué era lo que pasaba. El que no hablaba hebreo, que entendiera que si se portaba mal, eso le iba a pasar. El que no hablaba griego y entendía latín, pues estaba escrito en latín, ¿verdad? El que no entendía latín, pero entendía el griego, pues por eso estaba escrito en estos tres idiomas. Después se le ha dado dos interpretaciones. Esto si lo quieren anotar y les sirve de repente para una plática o para de repente cuando estén hablando ahí de Biblia, ¿verdad? Entonces dicen que el significado, dice que le pusieron estos tres idiomas, fíjense, el primer significado porque fue una burla, también era un modo de burlarse. ¿Y qué era lo que decía ahí en ese letrero? El rey de los judíos. Era una burla también para los judíos y era una burla para Jesús. Pero detrás, fíjense, dicen, esta es la interpretación que se dice, detrás de esa burla estaba escrita una verdad, en verdad, dice el oficial romano, ¿no? En verdad, él era el Hijo de Dios, el Rey de los judíos, ¿no? O sea, detrás de una burla se escribía la verdad, el Rey de los judíos. Y dicen otros intérpretes de la Sagrada Escritura, miren, el hebreo era la lengua para hablar con Dios, el griego era la lengua de la ciencia, de la cultura. Una persona que sabía hablar griego en ese tiempo era una persona culta, que sabía, que estudiada, preparada, ¿no? Por eso San Lucas, hoy que celebramos su fiesta, ¿sí es hoy? Sí, hoy que celebramos su fiesta, San Lucas conocía perfectamente el griego, entonces era un hombre muy preparado, muy inteligente y muy capaz, ¿no? Como todos ustedes. Y el griego era el idioma pues de la ciencia, de la gente culta, y el latín era el idioma del poder, de la política, de la economía, ¿no? Y dicen los que interpretan, una interpretación que se le da de esto es que en realidad Jesús es el centro de todo, ¿no? De la ciencia, de la relación con Dios, de la economía y de la política, ¿no? O sea, Él es el rey no solamente de los judíos, es el rey de todo cuanto existe, de la ciencia, de la cultura, de la política. Él es el único mediador entre Dios y nosotros, ¿no? Es la interpretación que le dan ya los biblistas, ¿no? Él es el centro, ¿no? En ese letrero nos dice, aquí está el centro de toda la vida, ¿no? De lo político, de lo económico, de la educación, de lo cultural. Esto es ahí como cultura general. El hebreo precisamente significaba, en ese tiempo era el idioma de la religión, el idioma de la relación con Dios, ¿no? Entonces, por eso el significado, la interpretación que dan, o una segunda interpretación es eso, o sea que en realidad estaba escrito en los tres idiomas porque en realidad o el mensaje que estaba detrás, el signo era que Jesús es el centro de todo, ¿no? De la cultura, de la ciencia. Y para que todo funcione, o sea, tiene que estar Él, ¿no? Eso ahí les puede servir para una reflexión ahí cuando quieran echar un verbo así chido. Sí. Bueno, dice, en lo que se refiere al Nuevo Testamento tenemos registro en griego de todos los libros. Fíjense, solo el Evangelio de Mateo fue escrito originalmente en arameo, porque Mateo era un apóstol, pero era recaudador de impuestos, pero era judío, exactamente. Entonces Mateo probablemente no, como fue escrito para gente judía, el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo fue escrito en arameo, porque la comunidad a la que fue dirigida el Evangelio de Mateo eran judíos. Dice, encontramos un choque de culturas. Por un lado, el griego, que representa una cultura, era lo que les decía al inicio, una cultura muy analítica. El griego es una cultura muy analítica, de la lógica, de las matemáticas, de la ciencia, del universo, dice, que se maravilla del cosmos y el espacio,
buscando en él, en la ciencia, por eso los griegos filosofaban y desarrollaron tanto la filosofía. Encontramos a Platón y encontramos a todos estos hombres que desarrollaron también las matemáticas, ¿no? Porque buscaban en la naturaleza, en el cosmos, el sentido del hombre, el sentido de la vida, ¿no? A diferencia del hebreo, dice que representa una cultura que se detiene observando el tiempo, observando la historia y la manera en cómo Dios actúa en ese tiempo y en esa historia. Los primeros manuscritos que encontramos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, en la página 18, y nos vamos a ir un poquito más a prisa. Dice en el primer cuadrito, dice, en la época del rey Ptolomeo, que era en el año 260 a.C., dice, decidió traducir todo el Antiguo Testamento y se tradujeron 39 libros, póngale ahí en el primer cuadrito, del canon palestinense, es decir, del canon o de los libros del pueblo judío. Y agregó, exactamente, 7 deuterocanónicos, los 7 que no aceptaba el pueblo de Israel. Ya lo vimos en la primera clase, ¿quién se acuerda? Los que no aceptaban los judíos, los 7 libros que no aceptan los judíos. ¿No es que tú nos los dijiste una vez más? Bueno. Judith, sabiduría, exacto, Eclesiastés, Baruch. Entonces, este rey dice, no solamente vamos a traducir el canon palestinense, es decir, el canon que aceptaban los judíos, sino también aquellos 7 libros que no los aceptan, los vamos a meter también. Y son estos 7 libros que nos acaban de mencionar. Estos 7 libros deuterocanónicos son los que no aceptaba el pueblo de Israel, que son Esther, Baruch, Tobit, Eclesiastés, Judith, sabiduría y primera y segunda de Macabeos. Eso lo vimos en las primeras clases, en la primera clase, ¿eh? Este libro se llamó Septuaginta. Póngale ahí en ese cuadrito. ¿Eran 6 padres y les dijeron que eran 6? 6 o 7. No sé si eran 6 los que estaban escritos. ¿Qué dijeron 6? Septuaginta. Madre, ¿no tiene usted para escribir en el pizarrón? Sí, pero escribo bien feo y no sé si es peor. Yo también. No, si quieren así, como... Es que Septuaginta, así como se... En vez de Sep, S-E-P-T-U-A-G, Septuaginta. Es que no fue al kinder, yo nomás fui un año, medio año al kinder. Yo no hice las planas de bolitas ahí. Los doctores escriben mal gacho y 70, ahorita les voy a decir porque significa 70. Porque se supone en el siguiente cuadrito, fueron 72 sabios quienes quienes tradujeron el Antiguo Testamento al griego. Y si esta primera traducción se le llama Septuaginta. Este rey escoge 72 inteligentes, 2 de cada tribu. No, perdón. ¿Cuántos fueron? Eligió de las 12 tribus de Israel, elige gente inteligente para que tradujeran estos libros del Antiguo Testamento. ¿Quién los escogió? El rey Ptolomeo, que fue cuando llega el Imperio Romano, exactamente. 72, entonces. 72, sí.
Fíjense lo que duró esta traducción. Inició en el siguiente cuadrito, la traducción inició en el siglo tercero antes de Cristo, en el 280. Ahí le ponen esto. Esto sí lo entienden, ¿no? Sí. Los jeroglíficos. Y se terminó. Ah, padre, escriben en arameo. Y se terminó en el 100 antes de Cristo. 100 años antes de Cristo. En realidad duró, fíjense, esta traducción de los primeros libros del Antiguo Testamento duró 100 años. Padre, pero por favor escriban el lado derecho. Del lado blanco. Nadie se confunde los jeroglíficos. No, lo acepto. Pero es, ¿Cuánto tardó para enseñarse a escribir así, padre? de hecho, todavía sigo aprendiendo, Siglo tercero, antes de Cristo, 280, en el año 280. Al siglo segundo, 100 años. 100 años. Entonces cuando Cristo vivía aquí en la tierra, ya se estaba traduciendo el No, 100 años antes. Antes de Cristo. 100 años antes. Porque el tiempo se empieza a medir. Cuando Jesús nace es el año 1. Cero. Entonces se empieza a contar. Pero antes de Cristo se cuenta al revés. ¿De las dos rayitas no son 200 años? No. ¿Debe ser una? No, son dos. Sí. Por ejemplo, no, equivale, no recuerdo, pero cuando es, por ejemplo, Entre uno y dos, entre un siglo y a dos. aquí ya inicia el siglo 2. Si fuera 90, sería nomás. Ya de aquí ya inicia el siglo. Exactamente. Si fuera 99, siglo primero. Y ya del siglo 100 inicia el siglo. Se empieza el año 100. Del siglo 100, sí, ¿no? Bueno. Dice, de la fecha de redacción del Nuevo Testamento, cuando se redacta el Nuevo Testamento, podemos darnos cuenta que el tiempo de escribir a mano una copia de los evangelios a partir de la original todavía mucho tiempo. De cuando se pone por escrito, por ejemplo, de los evangelios, a cuando se encuentra una copia del Nuevo Testamento, por ejemplo, si en el año 90 se escribió, no me acuerdo, Sí. en el año 90, San Juan, por ejemplo, la segunda o la copia del Evangelio de San Juan, ahorita lo vamos a ver, tardaron hasta 200, 300 años para encontrar, fíjense, la copia del Evangelio de San Juan. Y es lo que nos indica aquí. Dice, la fecha que se tiene de registro del griego más antiguo, es decir, del Nuevo Testamento, dice, del año 130, conocido como texto, le ponen ahí en el cuadrito, texto de Rylands, con Y. Así sí se entiende mejor, ¿no? Okay. Bueno, la R parece P. Va mejorando, padre. Ahí vamos. Eso. En la siguiente foto me va a ayudar. Casi. Sí. Hay gente bien curiosa que le pone acá ojitos y le pone acá. Pues en el año 130 se encontró un texto, un pedazo, un fragmento del Evangelio de San Juan, es como el primer fragmento. Miren, y ya nos voy a entretener, más bien la siguiente semana terminamos esto rápidamente en la página 19. ¿Pero qué es Rylands?
no sé si fue la persona que lo descubrió este fragmento, que este fragmento, este pedazo del Evangelio de San Juan, se cree que la antigüedad que tenía era del año 130. Si se escribió en el 90, se encontraron un pedazo para el año 130, como una copia ya de ese primer texto que hizo San Juan. Creo, voy a investigar, pero creo que se refiere a la persona que lo descubrió. Como los huracanes. Algo así con los huracanes. Bueno, antes de terminar con la oración, voy a nombrar lista. No, sentados porque vamos a terminar con el Ave María en arameo. Oigan, felicidades por su responsabilidad, por su puntualidad y también felicidades pues por su asistencia. Todo esto que ustedes están aprendiendo y que yo también estoy aprendiendo porque también pues, estoy estudiando igual que ustedes. Es algo que les va a enriquecer para su vida de fe, para el servicio que prestan a Dios y a la iglesia. No dejemos de perseverar, esto nos va a servir mucho. Entonces, felicidades y que espero y les sirva ahí, que de algo, a todos que se les quede algo. Cuando acabe el curso ya vamos a escribir más chido, padre. Sí, espero, eso espero, yo también. Muchas gracias, Yo padre. también, porque es como mi gato, me dije que Muchas gracias por las clases. De nada. Padre, pues ya tiene quien escriba, ya hay muchos que No, yo aprendí mal que él, o peor. Cuando ocupe unas letras chidas, Guille se avienta. Guille tiene de pinta de que fue de las niñas aplicadas en la escuela. Bueno, pues vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen que San Lucas fue uno de los primeros que dibujó la primera pintura, no recuerdo el año, que se hizo de la Virgen María. Se dice que fue San Lucas, hoy que es su fiesta, que San Lucas fue el primero que dibujó. Puerta del Cielo.
Está una imagen en Capulín, y ya vamos a hacer. ¿En dónde, perdón? En Capulín, el nombre de Capulín. ¿Aquí mismo o qué? Sí. Ah, bueno, pues. Rumbo a la Carretera Chapada, ciudad del aeropuerto, está una división que se llama Capulín, y la imagen de Rama aceite. Ah, ok. Está haciendo si mal no estoy, que fue una haciendo de febrero. Sí, de hecho, el Evangelio de San Lucas también es el que tiene ciertos signos, o es como el más mariológico, el que habla más sobre María también. Incluso me sé cuál es la simbología de la imagen. Pues luego no la describe, ¿verdad? Sí, No la prepara. Bueno, pues ¿Y esa pintura existe? creo que es la que dice el Señor. Yo no sé cuál es en realidad, pero se dice que San Lucas fue el que tuvo la primera. ¿Cómo se llama? ¿María Madre qué? María Puerta del Cielo.